Damas y caballeros, nuestro fundador de ASEA, Tyler Norton. Hola, queridos amigos de ASEA. ¿Cómo desearíamos estar hoy con ustedes? Estamos muy contentos de que se hayan reunido virtualmente. ¡Qué año tan increíble! Nos impidió viajar por el mundo y pasar un tiempo con todos ustedes. Nuestros corazones están con ustedes. Esperamos que estén bien y deseamos haber podido estar con ustedes en este momento. Soy Tyler Norton, fundador de ASEA. Para mí, es un verdadero privilegio compartir hoy unas ideas con ustedes, mientras se reúnen virtualmente en todo el mundo y donde ustedes están. Me siento muy afortunado y bendecido de tener esta oportunidad de compartir un mensaje con todos ustedes. Ya saben, como probablemente han advertido en las diversas presentaciones, hemos pasado mucho tiempo pensando en nuestra identidad como organización. Específicamente, hemos pasado un tiempo identificando una serie de declaraciones que señalan quiénes somos y nos indican un rumbo mientras avanzamos. Saben que estamos celebrando nuestro 10º aniversario como empresa en 2020. En realidad, queríamos celebrarlo de una manera muy distinta a cómo hemos podido hacerlo. Pero mientras dedicábamos un tiempo a prepararnos para ese 10º aniversario, estábamos dedicando un tiempo a pensar cuáles son las declaraciones de identidad que realmente queremos hacer, no solo para celebrar nuestro 10º aniversario, sino para marcar nuestra segunda década en el negocio. Cosas como somos Redox, somos oportunidad y somos innovación. Nuestros grandes temas centrales de los que van a oír hablar y de los que han oído hablar hoy. Quiero hablar sobre una de esas declaraciones de identidad con todos ustedes. Tiene que ver con el concepto de legado. Que somos legado. Ahora, hablemos por un minuto. ¿Qué es legado? Cuando uno piensa en la palabra legado, suele oír a alguien diciendo que dejemos un legado señalando al pasado. Quizá un predecesor o alguien que se ha ido, algo que entonces otra persona hereda. Me parece muy interesante que usemos estos términos como legado tan libremente, pero que quizá nunca hagamos un alto y pensemos de dónde vienen, lo que significan de verdad. En mi caso, un legado señala de alguna manera a mi padre, que como saben, empezó esta compañía ya hace más de 10 años, y uno piensa en cómo algo empieza. He estado pensando mucho sobre qué es más difícil, empezar algo o mantenerlo. Cuando uno piensa en legado, uno se pregunta, ¿quién lo comenzó? ¿Quién lo fundó? Claramente, mi padre fue el líder del legado de esta compañía. Empezó algo que ahora mantenemos, que ahora continuamos. Y al pensar en este año pasado, sobre todo mientras celebramos 10 años en el negocio, me encontré pensando en qué fue lo que inspiró a empezar esto. Algunos de ustedes quizá conozcan la historia de mi padre, pero muchos probablemente no. Déjenme darles un contexto. Mi padre fue un alto ejecutivo en la industria alimentaria por muchos años. Viví la mayor parte de mi vida en la costa este de los Estados Unidos, hacia Nueva York, de los 5 años a los 15. Mientras mi padre trabajaba en una serie de empleos y en una de las mayores compañías de alimentos del mundo entonces, conocida como General Foods. Al final papá terminó regresando a la industria alimentaria tras un breve periodo en el servicio de alimentos, trabajando para Kraft Foods. Y cuando papá estaba en Kraft, era el director de estrategia mundial. Después se retiró y pensamos que ya no iba a hacer nada más, y pensar eso fue un gran error. Mudó a su familia, a mi madre, a Utah, donde estábamos todos sus hijos, y vinieron al área de Utah y empezamos a pasar tiempo juntos como familia. Y para ser sincero, mi papá volvía loca a mi madre en la casa. Tenía tanta energía tras una carrera tan exitosa que siguió adelante y tuvo la oportunidad de dirigir una empresa de biotecnología por varios años. Esos 4 o 5 años que mi papá dirigió esa empresa de biotecnología prepararon el terreno para lo que ASEA es hoy. En realidad, creo que si mi padre no hubiera dirigido esa organización por esos años, quizá nunca hubiéramos podido ver o reconocer o apreciar verdaderamente lo que es ahora la tecnología esencial, la tecnología Redox, que destaca nuestra oportunidad y nuestra compañía. Pero papá dedicó un tiempo a dirigir una compañía de biotecnología y, poco después, a él y a mí nos invitaron a hacer un trabajo de consultoría para otra compañía de biotecnología que había estado trabajando con un producto muy interesante en sal y agua. Ahora tienen que entender que estábamos incrédulos. Yo estaba mucho más incrédulo que mi papá cuando supe de esta tecnología. Cuando nos sentamos en el salón y escuchamos la conversación de estos ejecutivos en esta compañía de biotecnología.
Estaban hablando sobre propiedades de este producto que eran extraordinarias, y pensamos que esto sencillamente no podía ser. Adoraban a mi papá, adoraban su historial, y sin duda él es un gran ejecutivo. Así que lo invitaron a unirse a la junta de directores de la organización. Su participación en la junta le dio la oportunidad de empezar a acercarse más a esta tecnología muy singular a la que ahora llamamos señalización redox y tecnología redox. Pero papá estaba en contacto con ella por primera vez, y es divertido cuando pienso en eso ahora, más de 10 años después. En realidad, es un milagro que hiciera una pausa y se detuviera lo suficiente para fijarse bien y decir, ¿de qué se trata esto? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué tienen estas personas? Recuerdo que me dijo, Tyler, estas personas tienen algo único. En realidad, ni siquiera sé si saben exactamente lo que tienen. Y el hecho de que estaba tan claro sobre el potencial de esto, creo que es realmente una parte central de nuestro legado. Algo sobre la capacidad de mi papá de ver el potencial latente e incipiente de lo que esto podría ser con el tiempo. No creo que haya otra persona en el planeta que habría dedicado el tiempo a considerar realmente lo que esto podría ser. Ahora, tengo que ser honesto, esto es un poco íntimo. En realidad, al principio no creía en esta tecnología. No creía que las propiedades de que estas personas nos hablaban fueran reales. No lo creía. Ahora bromeamos en casa con papá diciendo que, sin duda, él fue el primer creyente. Y yo llegaba a la casa, como saben muchos de ustedes, y decía, ¿qué están haciendo con esto? Era un líquido claro. Se hacía 1 litro cada vez. Era un concepto realmente extraño considerar que se podía hacer y construir tecnología de algo tan simple como sal y agua y un proceso muy singular. Y ahora, obviamente, quiero decir, piénsenlo. Estamos en 33 países alrededor del mundo. Miles y miles de personas ya han sido bendecidas y ayudadas por esta tecnología. Pero cuando uno se detiene a considerar el concepto del legado y cuál es en realidad el principio de ese legado, es casi extraordinario. Para mí es imposible entenderlo. Cómo algo tan pequeño, aparentemente tan insignificante, tan fácil de descartar en los primeros años, creciera hasta ser tan importante en todo el mundo. Y me quito el sombrero ante mi padre. Aprecio su visión y su capacidad de ver muy pronto lo que esto podría ser. Pienso que eso señala una gran parte de nuestro legado, que uno necesita saber algo sobre mi papá para entender cómo él contempla la oportunidad. Mi papá, por ejemplo, trabajó en el sector de los alimentos por muchísimos años. Uno de sus primeros trabajos fue ir a tiendas de comestibles. Esto fue cuando tenía poco más de 30 años. Y él había dirigido y administrado tiendas de comestibles cuando estudiaba en la universidad. Así que entendía las necesidades y los desafíos de dirigir un establecimiento. Me contó la historia de una vez que fue a una tienda de comestibles y se dirigió al administrador de la tienda con el propósito de hablar con él sobre los productos que representaba. Y en ese momento el administrador del establecimiento alzó la mano y dijo, «No tengo tiempo de hablar con usted ahora. Estoy súper ocupado. Varios empleados llamaron para decir que estaban enfermos. Tengo poco personal. No tengo lo que necesito. Y francamente acabamos de recibir un envío grande de productos en la parte de atrás de la tienda. Y no tengo tiempo para hablar con usted». Es una historia realmente fenomenal. En realidad, es una de mis historias favoritas sobre mi papá. Mi papá sabía lo que esa persona sentía. Sabía lo que era dirigir una tienda de comestibles y tener poco personal. Y en vez de tratar de venderle algo a ese hombre, fue hasta la parte de atrás del local, sin que lo invitaran. Encontró un delantal, se lo puso, fue al almacén de la parte de atrás donde esos nuevos víveres se habían entregado, pero aún tenían que limpiarse y organizarse. Y sin decirle nada a nadie ni pedir nada a nadie, empezó a organizar en el almacén todos esos víveres. Los puso a un lado, averiguó dónde se ponían, y por último lo barrió y lo limpió todo. Se quitó el delantal, lo colgó en la puerta y se marchó. Según me contó, el establecimiento está en la ruta que tenía. Visitaba varios establecimientos cada semana, así que 2 o 3 semanas después regresa a la tienda y el administrador lo reconoce enseguida y le dice, «Fue usted. Usted fue el que organizó mi almacén hace 2 o 3 semanas cuando yo tenía poco personal. Usted fue el que vio la necesidad que yo tenía en ese momento.
Y sin que nadie le dijera o le sugiriera que lo hiciera, usted me ayudó. Y después le dijo a mi papá, cualquier cosa que quiera hacer en mi tienda, puede hacerla. Esa es una de mis historias favoritas sobre mi papá. Porque si él entiende internamente a mi papá, uno entiende que agregar valor es uno de sus principios más importantes en la vida. Si puedes ayudar, debes hacerlo. Busca cómo agregar valor a una situación. Ahora avancemos. Aquí está mi papá aprendiendo sobre esta tecnología que destaca nuestro producto número 1, nuestro producto suplementario ASEA Redox. Y está aprendiendo el valor que esto tiene. Yo me estaba apresurando a descartarlo. Pero mi papá estaba empezando a ver que esto podía ser muy valioso para mucha gente. Y según cuenta la historia, él compró las patentes y toda la investigación asociada con estos productos, para así poder empezar a pensar cómo esto podía aprovecharse y convertirse en valor para la gente. Ahora bien, hay algunas cosas muy inesperadas y muy afortunadas que ocurren en esos primeros años en ASEA. Una de esas cosas fue que mi papá empezó a compartir este producto con otras personas antes de determinar qué hacer con él como un negocio. Se dio cuenta y creyó que podría ayudar a las personas. Y así su atención se dirigió al individuo, al que con frecuencia he dicho, esto empezó donde uno podía hacer con esto 1 litro cada vez. Ahora podemos hacer miles y miles de galones de esto en un solo día. Pero cuando empezó realmente, era 1 litro a la vez. Y eso más o menos indica una persona a la vez. Y mi papá empezó a compartir esto con personas que creían que esto podía serles útil, que esto podía agregarles valor. Y sin duda, mientras seguimos avanzando y creciendo, muchas personas tocaban a la puerta y decían, «Hola, quisiera más de este producto». Ustedes conocen la historia de mi vecino. Muchos de ustedes la vieron en nuestro video Génesis. Mi vecino tenía un problema serio. Yo no creía que esto pudiera ayudar, en realidad. Tenía temores y dudas. Pero llamé a mi papá pensando que él quizás sabría algo que yo aún no había logrado apreciar. Y llamé a mi papá y le dije, «Mira, un vecino mío está pasando por un problema serio. ¿Crees que esto podría ayudar?» Siempre me maravilla la rapidez con que mi papá respondió esa pregunta. Me dijo, «Por supuesto que puede ayudar. Por supuesto que esto puede ayudar». Y yo le contesté, «¿Pero cómo lo sabes? ¿Cómo sabes que esto no va a interactuar negativamente con esta persona?» Y la opinión simple y firme de mi papá fue, «Pero por supuesto que esto va a ayudar. He investigado. Sé que esto puede ayudar». Y así, 1 litro cada vez. Me hizo varios litros que llevé a mi vecino, cuya vida cambió literalmente. Gracias a eso, el problema que afrontaba quedó literalmente superado en un momento en el que el tiempo que dedicaba a su familia y el tiempo para apreciarla se estaba convirtiendo en un problema para él por lo que estaba pasando. Así que superé mis temores, mis dudas, y pasé a un lugar de esperanza, esperando que esto podría ser algo justo para un vecino o para mí personalmente. Pero mi papá fue el primero en creer, y esa creencia inspiró las primeras etapas de esta compañía. Mientras crecía su confianza y su convicción de que lo que había encontrado podría ser útil para otros, que podría agregar valor a otros, empezó realmente a contemplar formas alternativas de presentarlo al mundo. Algunos de ustedes saben que empezaron a hablar con empresas farmacéuticas y a decir, ¿es esto algo en que debemos seguir invirtiendo estudios? Pero él sabía que si hacían eso, se convertiría en una vía singular muy limitada en caso de uso o de aplicación de esta tecnología. Sencillamente sería realmente muy limitada en cuanto a quienes la encontrarían. Y su opinión era que esta no es una solución limitada, es una solución amplia que agrega valor a muchas circunstancias diferentes. Y así empezó a cuestionar y a decir, ¿este es el enfoque correcto? Y ahí fue cuando un vecino, un buen amigo, le sugirió considerar el marketing en red. Ahora piensen en eso por 1 minuto. Mi papá tenía en ese momento entre 35 y 40 años de experiencia empresarial, una experiencia con la lista Fortune 50. Era director de estrategia de una empresa de 36,000 millones cuando vivía en Chicago, ¿cierto? Y ahora alguien está sugiriendo que se traslade al espacio de las ventas directas, al marketing en red. Pero recuerden, uno de sus valores esenciales es agregar valor a otras personas. Y cuando empezó a comparar las características únicas del marketing en red,
con las características únicas de esta tecnología particular, y combinó estas dos cosas, reconoció enseguida que se combinaban perfectamente. ¿Por qué se combinaban bien? Porque esto encontraría uso, encontraría un impacto, agregaría valor más rápidamente, más ampliamente y más claramente con este mecanismo que cualquier otra cosa. Ahora, debo ser justo. Hay compañías que empiezan y dicen, debemos abrir una compañía de marketing en red. ¿Qué producto debemos vender? No quiero necesariamente hablar negativamente o criticar a esas compañías, pero hay una distinción muy singular entre decir, empecemos una compañía de marketing en red y entonces busquemos lo que queremos vender. Éramos lo opuesto. Encontramos algo que el mundo necesitaba. Sabíamos que podía agregarle valor al mundo. Sabíamos que podía llegar a individuos uno a uno y ayudarlos a mejorar su situación general, su salud y su comunicación y salud celular en sus cuerpos. Y dijimos, ¿cuál es la mejor forma de llevar esto a las personas que lo necesitan lo más rápida y eficientemente posible? Y resultó que eso era el marketing en red. Pienso que esa distinción sobre cómo empezamos esta compañía es algo importante que todos deben reconocer. No decidimos crear una compañía de marketing en red buscando un producto. Encontramos un producto, pensamos que el mundo lo necesitaba, y entonces nos movimos hacia la forma correcta de distribución y enfoque para llevarlo a las personas que lo necesitaban. Me gusta pensar en eso como una vía única, una vía de un solo carril frente a una supercarretera para llevarlo al mundo. Escogimos la supercarretera, escogimos el marketing en red, y eso resultó ser toda la diferencia. Ahora, ya llevamos 10 años en este viaje. Y sabemos que esto se ha ofrecido a personas que nunca habrían tenido la oportunidad de conocerlo si hubiéramos escogido otra forma de compañía. Pienso que es esencial para nuestro legado y quiénes somos. Así que aquí estamos. Tenemos esta tecnología única. Sabemos que puede agregar valor. Decidimos usar el marketing en red como nuestro vehículo para hacer esto. Ya conocen gran parte de la historia. En 2012 nos mudamos a Europa. Posteriormente nos trasladamos a Australia. Nos mudamos a México, y ahora nos estamos trasladando a Asia y a todo el mundo. Seguimos recibiendo constantemente esta evidencia que confirma que lo que tenemos es valor agregado, que las personas regresan y dicen que esto está haciendo un cambio en mi vida más allá de los beneficios de salud y bienestar que estamos viendo. Tenemos a muchas personas cuya situación económica ha mejorado porque han sido bendecidas y han tenido la oportunidad de llevar algo al mundo que nadie más ha llevado. Literalmente, nadie más tiene esta tecnología. Nadie más tendrá esta tecnología. Nadie más tiene la historia que tenemos, a diferencia de cualquier otra historia. Y cuando uno se detiene a pensar en tener algo tan universalmente necesario en el mundo, y entonces uno considera este método de oportunidad para ustedes, marketing en red, es literalmente una combinación celestial. No creo que vean esta oportunidad de nuevo en esta industria. Y lo digo con toda sinceridad. Ahora, necesito retroceder de nuevo. Cuando esto estaba empezando, yo era un vicepresidente. Era un alto ejecutivo en una empresa multimillonaria con cero interés en el marketing en red, y cero interés o cero experiencia en salud y bienestar, ¿cierto? No tenía nada que ver con esto. Pero adquirí mi propia convicción y mi creencia en el valor y el impacto que esto podría tener. Empecé a sentir que esto era casi como una obligación moral. Que si yo sabía eso, entendíamos algo que podía agregar un valor único a mucha gente en todo el mundo. ¿Cómo podía negar mi talento? ¿Cómo podía negar mi contribución? ¿Cómo puedo callarme y no trabajar para que esto tenga una expresión y una aplicación en el mundo? Y sí, dejé una carrera de 17 años en los servicios financieros. Una carrera en la que trabajé muy duro para llegar a donde estaba y me dediqué plenamente con mi papá a hacer crecer este negocio de ASEA. Ha sido una de las mayores decisiones de mi vida. Cuando no la mayor decisión, después de casarme con mi esposa y tener una familia. Porque he podido recorrer todo el mundo y forjar relaciones de valor duradero que han cambiado mi vida, incluidos todos ustedes. Hay tantos mirando esto ahora y participando en esta conferencia que son mucho más que asociados para mí. Sus amigos. Ustedes forman parte de una comunidad mayor,
de una red que ha llegado casi a convertirse en una familia nuclear para mí. Y es un gran privilegio asociarme con personas de todo el mundo. Una cosa que he aprendido al viajar por todo el mundo es que todos somos iguales. Nos gusta señalar nuestras diferencias. Pienso que el mundo se está perfeccionando en criticarse mutuamente en diversos frentes. Pero si yo pudiera señalar algo después de 10 años de ASEA, señalaría que somos más iguales que distintos. Nos queremos mutuamente. Queremos a nuestras familias, queremos a nuestros hijos, queremos tener salud, queremos ser capaces de avanzar en nuestra vida y de progresar. Queremos creer en algo. Queremos pertenecer a algo mayor que nosotros y en lo que podamos creer. Y queremos convertirnos, es decir, queremos ser mejores hoy que lo que fuimos ayer. Queremos ser mejores mañana que hoy. Estas son verdades universales que pienso que distinguen a la humanidad en todo el mundo. Y para mí estar abiertos en 33 países, tener la oportunidad de salir al mundo, conocer a personas maravillosas, con mucha energía y entusiasmo y un gran potencial, dispuestas a invertir su tiempo y su energía en esta causa, en este legado que mi papá empezó y que ha sido una de las mayores bendiciones de los pasados 10 años de mi vida. Ahora, regresemos a donde empecé. Somos legado, ¿verdad? ¿Qué significa eso en realidad? ¿Un legado habla del pasado? ¿O el legado apunta al futuro? ¿Cuál es su responsabilidad en la noción o la declaración? Somos legado. ¿Qué es mío? ¿Qué es de Verdis? De mi padre, ¿cierto? ¿Qué es de Chuck? ¿O de Jarom? ¿O de Justin? ¿Y York? ¿Cuál es su papel en esto? El legado es un concepto muy interesante porque, por una parte, señala algo que te han dejado. Habla de algo que te ha dado, casi un regalo. Pero también evoca inmediatamente esa sensación de cuidado de algo, ¿cierto? Me han dado un legado. ¿No tengo cierta responsabilidad de asegurar que avance? ¿No es entonces la idea de legado que necesito hacer algo que asegure que se le deja a alguien? Tiene un tono interesante de responsabilidad, de cuidado, pero también de ser un benefactor, de estar bendecido por el hecho de que alguien más, en este caso mi padre, vio el potencial de agregar valor justo en esta tecnología al mundo y entonces estuvo dispuesto a compartirla con el mundo hasta ese momento en que empezó a adquirir la forma de un legado. Ahora papá tiene 81 años, y a los 81 uno esperaría que a su edad estaríamos haciendo lo que él está haciendo. Porque piensen en esto por un minuto. Tenía 70, 69 si recuerdo bien. 70 años cuando empezó esta compañía conmigo. Papá tenía 70 años. Una de las cosas que me gustan de mi papá, además de que siempre quiere agregar valor, es que nunca para. No se detiene a pensar, bueno, ya necesito colgar el hábito, he terminado mi labor. En realidad está viendo esto desde la perspectiva que indica, podemos hacer más. Podemos ser más. Constantemente está extendiendo la frontera de lo posible y realmente no escucha las voces que dicen, en esta etapa de la vida, deberías disminuir la velocidad. Por ejemplo, hace 2 semanas, mi padre compró una propiedad aquí en los cerros de Utah que quiere dedicar a reuniones familiares. Así que, a los 81 años, está cerrando la compra de una propiedad y trabajando con un arquitecto para construir ciertas cosas, y quiere hacer un lugar donde las personas se puedan reunir. Uno de los legados más duraderos de mi papá es que reúne a su familia. Desde el mismo principio. Estaba comprando una propiedad o un lugar o invirtiendo en unas vacaciones donde todos pudiéramos ir juntos. Y si uno se detiene a pensar en lo que es ASEA, en un lugar de reunión, ha seguido estampando su valor central de reunir a la gente. En este caso, no solo su familia, sino una familia extendida, y esa reunión forma parte de nuestro legado. Por eso es que este año pasado ha sido tan duro si uno lo piensa bien. Hemos querido reunirnos, hemos querido estar juntos. Eso es parte de nuestra herencia, es también parte de nuestro legado. Ahora voy a usar una cita, pero voy a compartir un pensamiento con ustedes que tiene que ver con este cuidado de lo que significa ser legado. Es del famoso autor J.R.R. Tolkien. Y él señala, en una de sus grandes novelas, señala la idea de que no nos toca dominar todas las mareas del mundo, ¿verdad? No es nuestra tarea dominar todas las mareas. Pero sí es nuestra tarea hacer lo que podamos en los años que se nos dan, ¿cierto? Mejorar el mundo que nos rodea. La manera en que lo describe es desarraigar el mal en los campos que conocemos, para que los que vienen después de nosotros tengan una tierra limpia para labrar.
Desarraigar el mal en los campos que conocemos para que los que vivan después tengan una tierra limpia para labrar. Y entonces cierra con este comentario muy sabio, ¿verdad? El estado del tiempo que tendrán no nos toca dominarlo. Si uno se detiene a pensar en el poder de ese concepto, que no nos toca dominar las mareas del mundo entero, pero sí nos toca proveer y mejorar el mundo en los años que estamos en nuestro terreno para desarraigar el mal. Lo negativo, ¿cierto? Lo deconstructivo en los campos que conocemos, el mundo entero, o solo los campos que conocemos con ese propósito en mente, para que los que vivan después tengan una tierra limpia para labrar. Me gusta la idea de una tierra limpia para labrar. Ahora, ¿qué tiempo pueden tener? Según la cita de Tolkien, el estado del tiempo que tendrán no nos toca dominarlo. Si uno se detiene a pensar en eso, para mí, eso es legado. El legado dice, no tienes que dominar las mareas del mundo. No tienes que tener un negocio que llegue a cada mercado abierto en el mundo. Pero debes concentrarte en los campos que conoces. Debes hacer todo lo que puedas para, en este caso, dice la cita de Tolkien, desarraigar el mal que conocemos. Observo eso y digo desarraigar las cosas que conocemos. Si uno piensa en esta cita de Tolkien, hay algo de legado en este concepto, ¿cierto? La idea de dejar la tierra limpia para que la labren los que nos seguirán, ¿no es eso lo que mi papá ha hecho por nosotros? ¿No ha desarraigado las malas hierbas de la tierra que tenemos para labrar, creando una oportunidad para nosotros? Ahora, el estado del tiempo que podamos tener no le toca dominarlo. No puede controlar si hay una pandemia. No puede controlar cualquier otra serie de desafíos que puedan golpearte localmente o golpearnos mundialmente. Por lo que está diciendo es, mi trabajo, ¿cierto? No es dominar las mareas de toda la tierra, sino darles una parcela limpia, una tierra limpia para que la trabajen, y entonces tendrán que lidiar con el tiempo que tienen al avanzar. Hay algo en esa cita de Tolkien que me habla de legado. Señala que tengo una responsabilidad con alguien que viene después de mí, ¿cierto? Y necesito concentrarme en esa oportunidad que tengo hoy. Ahora, mientras cultivo mi parcela, lo estoy haciendo claramente para mi beneficio hoy. Pero hay algo por debajo de eso, y también estoy tratando de entregar una tierra limpia a los que vienen después de mí. Para mí, eso es lo que indica el legado. ¿Es el legado nostálgico? ¿Está mirando al pasado? ¿Es el legado previsor? ¿Está mirando al futuro, donde el pasado y el futuro se cruzan? Ahora, para mí, el legado es ahora mismo. No creo que el legado sea solamente algo de lo que te beneficias. Creo que el legado es algo que tienes la responsabilidad de participar en él y después pasarlo a otro. ¿Qué tiene que ver con el marketing en red? La idea de ayudar a alguien a entrar en un negocio, adquiriendo un interés en su crecimiento y su desarrollo, y después permitir que ese desarrollo ocurra con el tiempo, apunta al legado. No es generacional, ¿verdad? Si hay una idea de que el legado sea generacional, ¿verdad? Sabemos que un predecesor ha hecho algo por nosotros, digamos, mi papá, y después lo pasó generacionalmente a otra persona que se convierte en el beneficio o el benefactor de ese esfuerzo. Bien, eso me suena generacional, ¿verdad? Eso es herencia. Esta industria ha reducido la noción de legado y herencia. Vivimos en estas genealogías que ocurren en corto tiempo, en tiempo real. Y de nuevo, donde nos situamos, estamos en esa pequeña parcela donde nos establecemos. Podemos crear una tierra limpia para que otro la labre más adelante. Esos que Danny Robinson, o Trish, o Alan, o Sue, o todos estos primeros líderes en nuestra compañía han traído, ahora están trabajando una parcela con el propósito de darle a otro tierra limpia para labrar, a otro una oportunidad de compartir este mensaje y crecer. Es interesante que hay suficiente para que todos ganemos. Me gusta pensar que hay suficiente oxígeno en este mundo para que todos respiremos y que no es un juego de suma cero donde si tú ganas, yo pierdo. Esta noción de legado en nuestro mundo es abundante. Podemos salir y compartir este mensaje con otros. Ellos a su vez pueden compartirlo. Bien, y a lo largo del camino, sencillamente estamos creciendo y aumentando nuestro legado. Es una cosa realmente bella y repetitiva. Si te detienes a pensar en eso, que si te entregas a eso, si cedes a eso y dices,
Quiero ser parte de este legado. No está siendo necesariamente aditivo o agregando valor solo. Citando nuestro legado colectivo. Estás empezando a crear el tuyo. Sé que hay personas que se emocionarán al hablar del impacto de mi padre, pero a veces tardan un poco en reconocer el impacto de su patrocinador. La persona que se preparó y dijo, voy a abrir mi boca a este amigo, ¿cierto? Me han oído contar la historia del caballero que se me acercó y que había estado confinado en su casa por un largo tiempo. Pero una vecina, una maestra retirada, cruzó la calle, sugirió que tal vez podría tener algo que podría ayudarlo, a pesar de no tener ninguna experiencia en su problema. Compartió a Sea con esa persona. Y él tuvo un resultado increíble de ese producto. Y entonces vino a darme las gracias por el impacto del legado de mi padre en su vida. Pero quien quedó ausente en ese mensaje de gratitud fue la maestra retirada. Y sé que en un momento de calma, si él se sentara a considerar quién se merece la gratitud, quién en realidad le llevó un éxito duradero y un impacto a él, ¿mi papá tuvo que ver algo en eso? Sí, creo que mi papá tuvo algo que ver con eso. Pero hay un legado que cada uno de ustedes deja. Y si ceden ante eso, si dejan que eso sea una realidad, no algún tipo de juego de marketing, no algún golpe liftado, eso no es real. Pero si te detienes a pensar en eso, ¿cuántas personas se vuelven a ti para darte las gracias? Y si estás dejando un legado a la gente, si compartes lo que esta oportunidad significa económicamente o lo que estos productos pueden significar para su salud y su bienestar, o para superar un problema o inspirar esperanza, eso es un legado. Y no tiene que ser la dominación de todas las mareas del mundo, solo necesita estar donde tú te encuentras. Solo necesitas ser la parcela donde estás desarraigando y haciendo todo lo que puedes para sacar las malas hierbas y el mal y lo negativo fuera de esa parcela y luego entregar eso como una tierra limpia para que otro la labre. Cuando haces eso a tu manera, eres un verdis. Eres un fundador, estás empezando algo, estás entregando algo a otra persona. Así que cuando decimos palabras como somos oportunidad, o somos innovación, o somos Redox, lo cual es una declaración general de identidad, se puede descartar fácilmente como, esto no es más que un juego de marketing. En realidad no lo es. Estas declaraciones de identidad tienen un significado profundo. Si consideras lo que podría significar para ti, y en el caso de Somos Legado, ¿verdad? Cuando me detengo a pensar en cómo ustedes están contribuyendo a este legado. Sí, de mi papá seguro, sí, de él. Pero si estás empezando a idear y construir el tuyo, ahora vas a proveer una tierra limpia para labrar si esa es una mejor realidad financiera para tus hijos. Y aquellos que están en la genealogía real en tu familia, o si son los que están en la genealogía de tu negocio real. Interesante que todos usemos este rico lenguaje en esta industria, ¿verdad? Líneas ascendentes y descendentes y árboles genealógicos. Todos se refieren a la noción y los principios del legado. Y, sin embargo, a veces pensamos que el legado es un concepto ajeno, una especie de cosa intocable, y que yo no soy responsable de un legado. ¿Cómo se sentiría ser un Verdis Norton dejando un legado en todo el mundo? Me remito a ustedes cada vez que abren la boca. Cada vez que hablan de este producto, de esta oportunidad, de esta cultura y de lo que puede significar para otra persona. Has invertido en legado. En realidad, estás invirtiendo en los resultados que esperamos que pasarían. Y por lo tanto, por favor, no descartes la idea de que cuando decimos que somos legado, es algo colectivo, algo posesivo. Todos lo tenemos. Somos legado. Significa que tú lo eres. Significa que yo lo soy. Un último concepto. Chuck suele decir que él y yo empezamos nuestras carreras trabajando para empresas con más de 150 años. Fue muy interesante para nosotros estar celebrando 10 años este año pasado cuando observábamos el hecho de que habíamos trabajado para empresas que habían celebrado 150 años. En efecto, unos años después que conocí a Chuck, ahora llevamos trabajando juntos 17 años, cuando conocí a Chuck, estábamos preparándonos para celebrar 100 años en la empresa donde trabajamos juntos. Se sienten como empresas de legado, ¿verdad? Vi que una de ellas era completamente absorbida en una fusión, en una adquisición. Y vi cómo la misma esencia de esta compañía era metabolizada en una entidad mayor. Literalmente fue digerida y se esfumó. En realidad no quedó ninguna entidad del legado. Simplemente nos fusionamos y nos disipamos con el tiempo.
Hemos visto lo que eso puede parecer, ¿verdad? El legado exige un cuidado y sentimos ese cuidado. A él y a mí nos emocionará el éxito de esta empresa hasta mucho después de no estar asociados con ella día a día. Cuando veamos que sigue creciendo y ayudando a otras personas. Después de que nos hayamos ido, ese será el legado que esperamos dejar. Y eso pasa con Jarom y nuestras discusiones y toda nuestra alta gerencia. Queremos que esto continúe y pase a tus hijos y sea algo que tu trabajo y tu esfuerzo siga bendiciendo a las personas en el futuro. Y si dejas que eso pase, ¿verdad? Si eres parte de eso con nosotros para seguir moviendo esto hacia adelante, y eso es algo que creo que nos hace únicos en el mercado, y porque pienso que es parte de nuestra identidad singular decir que estamos enfocados en el legado. Escuchen. Deseamos desesperadamente poder estar con ustedes. La verdad es que deseamos que llegue el momento en que podamos volver a un avión y viajar a las distintas partes del mundo donde vive nuestra familia. Hasta ese momento va a hacer falta que todos nosotros seamos un poco más reflexivos y un poco más emprendedores, ¿verdad? Un poco más motivados internamente, donde esas reuniones no pueden tener lugar en realidad. Debemos reunirnos y tenemos la necesidad de estar juntos y decir qué tratamos de hacer y volver a empezar, ya saben, el inicio de un nuevo año, ¿verdad? Esperemos que sea un año en que hayamos aprendido mucho del año anterior, que sin duda ha sido difícil, pero también nos puso en la posición de decir, aprovechemos eso. Creo que hemos aumentado la empatía, creo que debemos haber aumentado la apreciación del momento, de hoy. Creo que debemos aprovechar las oportunidades con mayor intensidad y con más intenciones. No debemos dejar que las cosas nos pasen, y creo que ha habido un despertar colectivo casi mundial en 2020, que no debemos subestimar las cosas. Que la vida merece y debe ser algo que realmente apreciemos. Y que mi opinión de que la idea de vivir el momento, de apreciar donde uno está, indica tu capacidad de crear un legado duradero. Desearía poder estar con todos ustedes. Me maravilla que podamos usar una tecnología como esta para llegar a ustedes y esperar el momento en que podamos estar juntos. Hasta entonces, por favor, piensen y consideren su papel en crear esa parcela limpia que pueden pasarle a otra persona. Piensen en lo que el legado significa a su nivel. Y salgamos a dejarle un legado al mundo que mi padre de hecho comenzó y se merece un reconocimiento por ello. Pero en realidad, eso está ahora en nuestras manos, y eso puede iniciar nuestro legado de tener un impacto y una influencia en otros. Así que, muchas gracias. Un placer estar con ustedes. Les deseo todo lo mejor este año.